Ahí está mi domicilio. Yo no tengo paraísos fiscales. Yo no robé. Yo no tengo mansiones, no tengo playas. Lo único que tengo es mi familia y por eso estoy acá injustamente y pido por favor. Diciembre del 2023, siendo las 14:37 horas a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet. Este juzgado a cargo del juez Checo Soria va a llevar a cabo la audiencia de cesación de prisión preventiva solicitada por la defensa del señor Pedro Castillo Terrones, luego adecuada a una revisión de oficio de acuerdo al decreto legislativo 1585 en el expediente 39-2022. Se deja constancia que esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Muy buenas tardes, señor juez supremo. Galinca Mesa Salas, fiscal suprema adjunta de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con domicilio legal en la avenida Bancay, quinta cuadra, edificio principal del Ministerio Público, oficina 836, con correo electrónico gmesa@mpfn.gov.pe, casilla electrónica 16255, para efectos de notificación en representación del Ministerio Público. Muy buenas tardes a todos los señores abogados, a las partes procesales que han concurrido a esta audiencia. Muchas gracias, señor juez supremo. Gracias, doctor. Por la defensa pública, doctor Rodríguez. Sí, buenas tardes, señor magistrado supremo y todos los presentes. Por la defensa técnica necesaria, el defensor público Abel Peri Rodríguez Pérez, con domicilio procesal en el Girón Carabaya 831, quinto piso, oficina 501, Lima Cercado, número contacto 944-897-658, correo abelperi@gmail.com, SINOE 57117, que hemos acudido en su llamado, señor magistrado, en la medida que no tenga su abogado de defensa particular, el ciudadano y expresidente José Pedro Castillo Terrones. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa de la Procuraduría General del Estado. Buenas tardes, señor magistrado, señora fiscal, abogado de la defensa, señor Pedro Castillo. En representación de la defensa jurídica del Estado, el abogado delegado André Yatillo Galvez Rixe, con colegiatura 71137, con casilla electrónica 119188, domicilio procesal, calle Germán Schereiber, 205, San Isidro. Señor juez supremo, buenas tardes. A los participantes, muy buenas tardes en la presente audiencia. Mi nombre es Fabricio Peñalba Zúñiga, con registro del Colegio de Abogados de Arequipa 10002, abogado interconsulta de la Procuraduría General del Estado. Gracias. Por la defensa del señor Castillo. Buenas tardes, señor magistrado, y con todos los presentes. Abogado Luis Ángel Llerena Mariaca, matrícula del Colegio de Abogados de Arequipa 3866, en representación de Pedro Castillo, con los datos generales de ley inicialmente planteados con el escrito del estudio del doctor Eduardo Pachas Remy. Gracias. Señor Castillo, su nombre completo y su DNI. Buenas tardes, señor magistrado. Mi nombre es José Pedro Castillo Terrones, con DNI 2742-7864. Cristian, ¿hay escritos presentados? Señor juez, sí, para este expediente, el 39-2022-26, se han presentado 2 escritos. El primero ha sido presentado por el señor José Pedro Castillo Terrones, en el que adjunta medios probatorios. El segundo escrito ha sido presentado también por el señor José Pedro Castillo Terrones, en donde solicita se visualicen 3 videos, doctor. Esos son los escritos que han sido presentados. Su opinión, señora fiscal, respecto de aquí está pidiendo que se visualice. Bueno, un escrito está vinculado con documentos referidos a su tema laboral, ¿verdad, doctor Llerena? Sí, correcto, magistrado. Y el otro escrito son unos videos. Sí, sí, magistrado, pero quería solicitarle la reformulación del pedido. Vamos a efectuar el pedido de revisión de oficio, magistrado. No cese. No cese. Vamos a realizar. Ya, porque ustedes, su pedido era cese, pero luego lo adecuaron, me parece. Sí, adecuado, sí. Sí.
pero luego complementaron con algo, no me acuerdo. Sí, originalmente pidieron el 20 de noviembre, o 28, perdón, 28 de noviembre, pidieron un cese de prisión preventiva, ¿no? Ese es el escrito. Solicito el cese de la prisión preventiva. Y luego presentaron otro escrito en uno donde piden la reprogramación, y fue esa la razón por la que se movió esta audiencia, solicitud de la defensa, donde que habiendo sido reprogramada la audiencia de revisión de prisión preventiva de oficio, pero originalmente lo que habían pedido es el cese. Vamos a aclarar, magistrado. Ya, un minutito, doctor, ahorita le doy luz a la palabra. Sí, dígame, doctor Llerena. A ver, señor magistrado, estamos adecuando la solicitud a una revisión de oficio. Ya, que es otra audiencia para más tarde. Tengo programada también con ustedes. No. En el otro expediente. Es en el otro expediente, correcto, Sí, es el 05. Sí, doctor. Ya, eso es en el 039 nada más. Sí, así es. Ya. Sí, doctora. No, pero respecto de estos videos que han pedido. En el caso... perdón. Doctora Galinca. Sí, señor juez, solamente por cuestión de orden y como cuestión previa. Efectivamente, como usted ha manifestado, la defensa técnica del señor Castillo Terrones ha presentado un escrito solicitando el cese de la prisión preventiva, y usted ha convocado a esta audiencia precisamente para discutir el cese de la prisión preventiva. En todo caso, si bien es cierto que también el artículo 283 del Código Procesal Penal, que ha sido modificado recientemente por el decreto legislativo 1585, establece en el inciso segundo la obligación de parte del juzgador de revisar si continúa permaneciendo en el tiempo los elementos de convicción que fueron sustento para ordenar la prisión preventiva. Sin embargo, como he indicado, es necesario, y también conforme también el artículo 283 indicado señala en el primer inciso, la parte recurrente tiene el derecho también de concurrir y pedir a su despacho el cese de la prisión preventiva, y si se ha convocado la audiencia para ese efecto, tenemos que dilucidar o debatir en relación al cese, y para ello la parte recurrente debió de presentar o indicar a su despacho cuáles son aquellos elementos de convicción que ha presentado con posterioridad a la imposición de la medida coercitiva, que deben ser evaluados para que establezcamos de que efectivamente ya no existe la intensidad de los elementos de convicción que fueron tomados en cuenta al momento de la imposición de la medida coercitiva. De lo contrario, en todo caso, estaríamos pretendiendo que el señor solicite el inicio de una audiencia de cese de prisión y luego lo varíe, y en lo posterior será, oiga, yo he pedido que se evalúe esto y requerirá otra actuación en todo caso en audiencias que solicite. Creo que por cuestión de orden debiéramos de dejar sentado de que si ha solicitado el debate de una institución que establece el artículo 283, no podemos variar en el sentido de que tenga que usted hacer la revisión de los presupuestos, si continúan existiendo a la fecha, que fueron en su momento analizados y sirvieron de fundamento para imponer la medida coercitiva. Por esa razón, insisto en que esta audiencia se ha convocado para debatir el cese de la prisión preventiva solicitada originalmente por la defensa técnica de Castillo Terrones, y se realice en ese sentido la audiencia y el debate respecto de ese cese. Muchas gracias, señor juez. Gracias. Tal como lo había mencionado,
también el 30 de noviembre hay un recurso del señor Castillo donde dice: solicito se adecue al decreto legislativo 1585 el periodo de revisión y cese de prisión preventiva. No, ese es el, doctor Llerena, ese es el recurso al que yo me refería. Sí, sí, magistrado. Lo que el decreto supremo que regula es el 1585, publicado el día 22 de noviembre, en el cual señala en la modificación del artículo 283 y señala lo siguiente: cesación de prisión preventiva y revisión de oficio. En esta etapa procesal, magistrado, le estamos solicitando la revisión de oficio. Es decir, si se tiene que evaluar la subsistencia de los motivos que determinaron la imposición, así como los elementos de convicción recabados con posterioridad inciden en la vigencia de los presupuestos materiales de la prisión preventiva. Es decir, no estamos variando sustancialmente, sin embargo, estamos solicitando en mérito a esta modificación del 283 la revisión de oficio, magistrado. Igual va a tener que meter... Doctor Rodríguez, disculpe, está la defensa del señor Castillo, con lo que usted dispensado de continuar en la audiencia. Muchas gracias por su asistencia. Procuraduría, ¿alguna opinión? Sí, doctor. Bueno, por nuestra parte, en un principio esta audiencia ha sido ya reprogramada. En un primer momento se solicitó una cesación de prisión preventiva de parte. De ahí el abogado de la defensa, el señor Pedro Castillo, solicitó también una revisión de oficio de la prisión preventiva. En todo caso, doctor, dejamos a su consideración si estas dos pretensiones o el desistimiento de una de ellas parece de la defensa técnica del cese de parte y solamente se discute el de oficio, dejamos a su consideración para que se pueda realizar en esta sola audiencia. Gracias. Unos minutos. Como se ha señalado, la solicitud de la defensa del señor Castillo inicialmente fue de un cese de prisión preventiva. Posteriormente, los 2 días de pedir el cese, solicitó la revisión de oficio de conformidad con el decreto legislativo 1585, que fue expedido el 22 de noviembre del 2023. Sobre el particular, la regla procesal está contenida en el artículo 283 del Código Procesal Penal, que establece cesación de la prisión preventiva y revisión de oficio. En concreto, lo que establece esta regla es que originalmente establecía que si la defensa de la persona que se encontraba en el cumplimiento de una prisión preventiva solicitaba el cese de la prisión preventiva, el juez debería señalar una fecha de audiencia y realizarla y considerar si concurren o hay nuevos elementos de convicción que favorezcan la posición de la defensa en el sentido de que se declare el cese de la prisión preventiva y tenía como alternativa imponer una medida de menor intensidad. La modificación en lo sustancial lo que establece es que, sin perjuicio de la solicitud de cese de prisión preventiva que puede ser la defensa, además los jueces hoy tenemos una obligación de revisar las prisiones preventivas transcurridos 6 meses desde el inicio de la ejecución de la pena. Entonces hay 2 vías por las cuales en el fondo lo que se pretende es el cese de la prisión preventiva, ¿no? Y para ello lo fundamental es evaluar si hay nuevos elementos, hay nueva evidencia, nuevos que podrían llevar a una decisión que favorezca la defensa. Eso es en concreto lo que se realiza. Dicho ello, vamos a continuar con esta audiencia, tratándola como un cese de prisión preventiva con revisión de oficio, ¿ya? Con lo cual voy a establecer el marco de lo que va a ser el debate. Voy a escuchar a la defensa primero, cuáles son los argumentos que tiene para que solicite esta revisión y cesación, y luego voy a dar el uso de la palabra a la Fiscalía y a la Procuraduría, y réplica y dúplica, ¿no? Y tomaré la decisión en su particular. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, vamos a escuchar a la defensa por 15 minutos. Magistrado, insisto en el tema de... Nosotros estamos solicitando
reorganizando el petitorio, en todo caso. Doctor, por eso le estoy dando la palabra para que usted haga sus argumentos. Revisión, bien. Revisión, cese, por donde quiera, haga sus Ya, argumentos. doctor, vamos a entrar por el de revisión. Doctor, en el caso de prisión preventiva, ¿es necesario que esté presente la Procuraduría? Porque ellos ven temas patrimoniales, ellos no ven temas de libertad personal. Sí, por eso mismo ellos van a escuchar y si considero les daré la palabra y hablarán sobre los temas que estén vinculados con la reparación civil. Siempre han participado, nadie se ha opuesto. Nosotros estamos oponiéndonos, magistrado, a ese extremo. Sin embargo, le dejamos a su criterio, magistrado. ¿Cuál es el argumento para oponerse? Básicamente. El argumento. No, magistrado, no es un tema patrimonial. Este es un tema básicamente de cesión de la libertad individual. Sí, de acuerdo con usted. Pero siendo los representantes del agraviado, en este caso el Estado, también pueden intervenir esencialmente y si considero darles el uso de la palabra, se la daré. Si no, no pasa nada. Ya, doctor, ya. A ver. Magistrado, venimos a su despacho habiendo transcurrido más de un año de haber acaecido este hecho, adecuándonos al decreto legislativo 1585, publicado el 22 de noviembre del 2023, en el cual se han modificado las condiciones de las situaciones de las personas que están procesadas, todas las personas que están condenadas, y en el caso particular de nosotros estamos solicitando una revisión de oficio. ¿Qué significa, magistrado? Nosotros estamos señalando, a la luz de haber transcurrido más de un año, no se han recabado ninguna prueba que pueda incriminar, en todo caso, a José Pedro Castillo Terrones en los hechos imputados que se están investigando. Ahora, en la audiencia solicito que se evalúen las subsistencias de los motivos que determinaron la imposición, así como los elementos de convicción recabados con posterioridad y que inciden en la vigencia de los presupuestos materiales de la prisión preventiva. Magistrado, debo poner en su conocimiento que cuando se dictó la prisión preventiva, básicamente, en los argumentos de la Fiscalía habían señalado lo siguiente. Habían señalado que elementos que no son parte de esta investigación, son parte de una supuesta organización criminal que señala en el numeral 3.1 de la prisión preventiva. Dice, mencionan que existen elementos precedentes como las declaraciones de Sada Goray, Fernández, Marrufo, que vincularían a Castillo Terrones con los hechos de corrupción. Hechos, materia que no tiene nada que hacer con el tema de rebelión. Ahora, luego se había evaluado, magistrado, el tema del peligro procesal. El peligro procesal señalaba de que, en efecto, Castillo Terrones existiría un peligro procesal de fuga porque luego del mensaje de la Nación, en compañía del señor Aníbal Torres Vázquez, se habían conducido a la Embajada de México para pedir asilo, lo que además fue validado por el canciller de México y el presidente López Obrador ratificó. Aquí hay algo relevante que tiene que tener en conocimiento, magistrado, y está en la resolución de prisión preventiva. Si Castillo Terrones solicitaba, se lo concedían. Señor magistrado, Castillo Terrones nunca ha solicitado asilo, en tal sentido no se le ha concedido ningún asilo. Ahora, lo más relevante que está, magistrado, en este estadio, es de que han señalado el Ministerio Público que solicitaban el plazo de 18 meses, ¿ya?, para toda la investigación del proceso, que incluyen etapas de investigación, acusación y juicio oral. Se trata de un caso donde deben tomarse declaraciones de altos funcionarios. O sea, magistrado, se van a tomar un año para tomarse las declaraciones de los magistrados. Perdón, de altos funcionarios. De la revisión que hemos efectuado y de la ampliación, de la formalización de la investigación preparatoria, básicamente son declaraciones, magistrado, declaraciones, que no inciden directamente en
los delitos que se están investigando. Se está tomando declaraciones, magistrado, de los ministros. Ya se han tomado todas las declaraciones. Además, no solamente se han tomado las declaraciones, sino se han aperturado CPUs de computadoras. Entonces, todo eso, magistrado, conlleva a que luego de un año de acumulación de actividad probatoria, a mi patrocinado no se le ha podido demostrar, en efecto, de que haya tenido una participación con otras personas, es decir, con un grupo de personas que hayan acompañado a él. El señor presidente de la República en ese entonces, él ha dado un mensaje a la nación, ¿correcto? Pero ese mensaje a la nación, señor presidente, señor juez, que está regulado en el artículo 118, inciso 7 de la Constitución Política del Estado, las facultades que tiene el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. En el inciso 7 se señala, te dice, existen los mensajes ordinarios y los mensajes extraordinarios. Los mensajes ordinarios, magistrado, son los que se dan al instalarse la apertura de su gobierno, y lo hace en cada año y es responsabilidad exclusivamente del señor Pedro Castillo Terrones. Y la última parte señala que los demás mensajes son aprobados por el Consejo de Ministros. Entonces, magistrado, el artículo 120 señala lo siguiente: son nulos los actos del presidente de la República que no tengan refrendo ministerial. Y el 126 te dice el procedimiento, es decir, la conducta supuestamente incriminatoria de José Pedro Castillo Terrones, de leer un discurso, ¿no es cierto?, no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. En consecuencia, ese acto deviene en un acto nulo, señor magistrado. Por tanto, para los tipos penales que se habían establecido, para el delito de rebelión, para la consumación del delito de rebelión, magistrado, se requiere básicamente el alzamiento en armas, se materializa con el alzamiento en armas. Por tanto, no se configuraría. Respecto del delito de conspiración, magistrado, del delito de conspiración, la conducta típica básicamente dice, se toma parte de una conspiración de dos o más personas para cometer delitos de rebelión, sedición y motín. Magistrado, la Constitución Política del Estado, ¿ya?, regula la conducta que tiene que tener el presidente de la República. Y ese mensaje a la nación está aprobado, tiene que estar aprobado por el Consejo de Ministros. En el presente caso no se ha aprobado por el Consejo de Ministros. Por tanto, nos vamos al delito de conspiración, magistrado, y vemos que el tipo penal descrito en el artículo 349 dice que tiene que participar entre dos o más personas. De las declaraciones que se han brindado en todo este decurso de este año, todos los ministros han negado. E incluso el Ministerio Público no ha podido probar hasta esta etapa, hasta este estadio, de que haya habido un acuerdo. La responsabilidad básicamente es de Pedro Castillo, como un acto unilateral. Y el tipo penal de conspiración te dice que tiene que haber la participación de dos o más personas. Magistrado, adicionalmente, la conducta típica del delito de conspiración nos lleva a entender que es un acuerdo, una organización y una coordinación de dos o más personas, que hay un acuerdo previo. Si todos los ministros han declarado en sede fiscal y han dicho que no he participado en ningún acto, entonces es un acto unilateral que no se configuraría el delito de conspiración. Respecto al delito de abuso de autoridad, señala, magistrado, el 376 del Código Penal que el funcionario público, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que causa perjuicio a alguien. Magistrado, la decisión que ha tomado el señor
el mensaje que que ha dado el presidente de la República está regulado, ¿sabe qué? En el artículo 118 de la Constitución, y en el numeral número 3 dice que está encargado de las políticas generales de gobierno. Ahora, dentro de la parte del discurso que el señor presidente ha blindado, ha señalado lo siguiente: vamos a hacer una reforma del Poder Judicial, ejercicio regular del derecho, magistrado. Es decir, si el artículo 118, inciso 3, te está diciendo que el presidente dirige las políticas generales de gobierno, entonces, la política general de gobierno que él estaba describiendo en ese pronunciamiento es de que se iba a reformar las instituciones del Estado, que es una política y está regulada dentro del ejercicio regular del derecho. En tal sentido, magistrado, esa conducta de querer reformar el Poder Judicial, el Ministerio Público y todos, estamos viendo que sí se necesita, e incluso en el plan de gobierno de Perú Libre, ahí dice, vamos a ir a una etapa de elección de magistrados, dice, ¿no? De primera instancia y así sucesivamente. Entonces, esa situación es del plan de gobierno, dentro de las políticas generales de gobierno del artículo 18, inciso 3, por tanto, estaría dentro del ejercicio regular del derecho. Magistrado, respecto de abuso de autoridad, el funcionario público abusando de sus atribuciones en un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien. Nosotros encontramos en esta defensa que no habría ordenado a nadie. ¿Sabe por qué, magistrado? Porque el único medio de prueba que tiene este caso es una captura de WhatsApp del ministro Willy Huertas, en el cual se visualiza de que existen 6 llamadas. De las 6 llamadas, magistrado, ya no se va a dejar sorprender, magistrado, como lo ha hecho el Ministerio Público, 3 llamadas telefónicas de supuestamente del día 7 de diciembre no registran fecha. Entonces, ¿cómo se puede dar valor a un documento, una captura de un WhatsApp que no tiene fecha, no tiene destino? Y en base a ese supuesto WhatsApp se ha ordenado la detención. ¿Y en base a qué más, magistrado? Se ha ordenado la detención en base a qué? A la declaración del comandante general de la Policía Nacional, Alfaro Alvarado. Entonces, el señor ordena, una vez concluido el discurso, que detengan al presidente de la República y lo detienen con fusiles, magistrado, en la avenida España, ¿no? Al frente de la Clínica Internacional, ¿no? La Clínica Internacional, con fusil en mano, causando una indignación gravísima a sus familiares, a su padre, a su madre, a sus hijos, que les pusieron fusiles en la cara. No abría la puerta, magistrado, y teniendo lo más importante de esta audiencia para mí, magistrado, la inmunidad. Es decir, al presidente de ese entonces, Pedro Castillo Terrones, al presidente de la República, se le detiene sin haberle levantado la inmunidad parlamentaria. No se le levanta la inmunidad parlamentaria, ¿ya? No se le levanta la inmunidad parlamentaria, conforme lo señala el artículo 99 y el artículo 100. Y el artículo 100, magistrado, dice lo siguiente. Dice en el segundo párrafo, dice, es derecho de el procesado a defenderse. ¿En qué fueros? En 2 fueros. En el antejuicio de la vacancia y en el antejuicio político. En el antejuicio político. Cuando ha estado a disposición de su despacho, magistrado, le ha llegado un oficio del Congreso a usted el día 12 de diciembre para que le den autorización al presidente de la República para vaya a defenderse del levantamiento de la inmunidad, magistrado. No, magistrado, no ha llegado un oficio de levantamiento, por lo que el señor presidente de la República no se le ha quitado legalmente su inmunidad y se lo ha detenido desde nuestra perspectiva y respetuosamente, magistrado, en forma arbitraria, porque no ha habido el levantamiento de la inmunidad conforme al artículo 99. Pásenme el código. Y en el artículo 450, magistrado, del Código Procesal Penal,
señala lo siguiente. En los procesos de delitos de función atribuidos a altos funcionarios públicos, en el artículo 450, te dice lo siguiente, reglas específicas para la incoación del proceso penal. 1. La incoación del proceso penal, en los supuestos del artículo anterior, requieren la previa interposición de una denuncia constitucional, ¿ya? En las condiciones establecidas en el reglamento del Congreso. Y en el reglamento del Congreso te da hasta 10 pasos, magistrado. 10 pasos. ¿Cuáles son los pasos? Que la Fiscalía presente la acusación, que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales califique en el plazo de 10 días, posteriormente a la calificación, si la ven, la califican en forma o la admiten, le corren traslado por el lapso de 5 días para que se defienda en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Si hay mérito a acusarlo, recién pasa a la comisión permanente. La comisión permanente tiene hasta 10 días para hacer la calificación. No ha pasado por ese procedimiento. Sería tedioso yo seguir por ese procedimiento. Al señor Pedro Castillo no se le ha levantado la inmunidad con el derecho de defensa que señala la Constitución, el artículo 100, segundo párrafo. Dice básicamente ahí, el acusado, eso es básicamente a los funcionarios, a los altos funcionarios. El acusado, Pedro Castillo, debe de llegar a defenderse en la comisión permanente y en el pleno del Congreso. Por eso le decía, es necesario, magistrado, hacer un análisis y evaluar todas estas circunstancias que nosotros le estamos planteando y le estamos poniendo. Yo he venido como refuerzo al equipo de Lima, a los abogados de Lima, para ver esos aspectos de carácter constitucional, que son relevantes para poder lograr la libertad. A la luz, magistrado, de haber transcurrido casi un año, más de un año, magistrado, el Ministerio Público no ha podido probar nada. No ha podido probar nada. El acto es unilateral. Ahora. Tiene 2 minutos para que... Gracias, magistrado. Como le estaba diciendo, no ha podido demostrar. El Ministerio Público ha hecho toda una investigación, magistrado, en base a publicaciones periodísticas. ¿Sabe? Aquí está, ¿no?, la detención que se le hace a Pedro Castillo. A Pedro Castillo da el mensaje, termina a las 11:48 más o menos, termina el mensaje a la Nación. Luego, a la 1:45 aproximadamente se le detiene, 1:45. Y el momento que le notifica, magistrado, aquí está en la página 38 del primer tomo, se le notifica a las 3:45, magistrado. Y a las 3:57 está juramentando la señora Dina Boluarte. ¿Cómo es posible eso que uno no tenga derecho a la defensa, magistrado? Mire, para concluir, ha habido 3 solicitudes de mociones de vacancia. La primera presentada con la señora Patricia Chirinos. No lo han admitido, porque para presentar una moción de vacancia, ¿ya?, se tiene que juntar una serie de requisitos, como son la solicitud con 26 firmas, con el petitorio, fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho. No se ha presentado eso. Por tanto, si no se ha presentado, se está transgrediendo el debido proceso, artículo 139, inciso 3. Adicionalmente, magistrado, eso es solo para la presentación. Para la admisión, magistrado, se requieren 58 votos y no ha habido tal votación. Luego, posteriormente, se convoca el señor José Williams y desnaturaliza ese procedimiento. Y no lo notifican a Pedro Castillo y simplemente dicen, ¿sabe qué? Ante la grave situación acaecida en nuestro país, se ha intentado dar un golpe de Estado, por tanto vamos a tomar las decisiones. Porque se ha transgredido el artículo 46 y nadie debe de obediencia a un gobierno usurpador. Magistrado. Artículo 139, inciso 3. Nadie puede ser desviado de la vía procedimental previamente establecida. ¿Y cuál es la previamente establecida? Conforme lo señala el artículo 117, colegido con el artículo 89A del reglamento del Congreso. No se dio eso. Eso pasó el día 7 y el día 12. Es decir, la detención que se ha ordenado por parte de su despacho preliminar ha sido el día 8. Y el día 12, magistrado, ¿ya?,
se le levanta la inmunidad a don Pedro Castillo, pero no le notifican a usted, porque está bajo cargo de usted el señor detenido. El señor detenido es Pedro Castillo Terrones en calidad de presidente de la República. No le notifican para que se presente, para que se vaya a defender del procedimiento de levantamiento de inmunidad. Por tanto, esas situaciones tienen que llevar a analizar en el fondo, magistrado, para otorgar y darle la libertad a mi patrocinado. A la luz de este tiempo, el Ministerio Público no ha podido probar nada, magistrado. No ha podido probar nada. Amparamos nuestra defensa básicamente en el artículo 118, inciso 3, inciso 7, 120 de la... Vuelvo a repetir, 138, inciso 3 e inciso 7. Referido a los mensajes, el artículo 120, 126 y 450, 120 y 126 de la Constitución y el artículo 450 del Código Procesal Penal, que se requiere el levantamiento de la inmunidad. Por tanto, desde nuestra perspectiva, magistrado, a Pedro Castillo no se le notificó, se le transgredió el debido proceso. Por tanto, eso se convertiría en una detención arbitraria desde nuestra perspectiva. Con esas argumentaciones, magistrado, estamos solicitando que se disponga en todo caso la libertad porque no se ha podido probar ninguno de los elementos que regulan tanto objetivos o subjetivos de los tipos penales que se han atribuido a mi patrocinado. Con eso he concluido, magistrado. Gracias. Doctora Mesa tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor juez supremo. En principio tenemos que indicar que las alegaciones que acabamos de escuchar de parte de la defensa técnica de Castillo Terrones definitivamente no guardan el respeto al principio de congruencia. Nada de lo que se ha escrito en los recursos presentados por la defensa técnica de Castillo Terrones ahora se han oralizado en esta audiencia. Por el contrario, ha realizado una defensa, o bien podríamos decir alegatos de defensa o de irresponsabilidad de su patrocinado. Se ha llegado al extremo incluso de cuestionar los elementos del tipo penal. No estamos en una audiencia de excepción de improcedencia de acción. Se está además también cuestionando el plazo que ahora, desde la fecha de la intervención o del inicio de la investigación preparatoria, ha transcurrido. No estamos en un control de plazo, señor juez supremo. Por esa razón tenemos que iniciar indicando que, habiendo leído atentamente también los alegatos, lo que ha manifestado la defensa del señor Castillo Terrones en el escrito que solicita el cese de la prisión preventiva, debemos indicar, señor juez, que es los argumentos que se han esgrimido en ese escrito que en el supuesto negado existieran, en el supuesto negado estamos indicando esto respecto a la componenda que hubiese existido entre el Congreso de la República y la Fiscal de la Nación para derrocarlo de la Presidencia de la República, no tienen trascendencia, no son parte de la investigación los motivos que llevaron a Castillo Terrones a cometer los hechos considerados como delitos y que por esa razón, por los hechos que ha cometido el día 7 de diciembre del 2022, ahora se le atribuye la presunta comisión de los delitos de rebelión y alternativamente conspiración, así como los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. Los elementos de convicción, señor juez, que fueron valorados al momento de dictar la prisión preventiva por su despacho supremo mediante resolución número 3-2022 y que fueron confirmados por la Sala Penal Permanente mediante resolución en la apelación 256-2022, no han variado en intensidad que permita sostener que la gravedad de los hechos imputados y la peligrosidad o el peligrosismo procesal se encuentran a la fecha en un umbral inferior al que se encontraban al momento de ser valorados y de dictarse la prisión preventiva. La defensa técnica no ha presentado otros elementos de convicción que desvirtúen los ya existentes y valorados, como ya hemos indicado, no solo por su despacho supremo, sino también por la Sala
Suprema Penal Permanente. Ha manifestado, ha precisado en el escrito de cesación de la prisión preventiva que existen 2 declaraciones testimoniales del coronel Walter Brian Ramos Gómez y del general Iván Licetti Salazar. Él dice: con estas declaraciones demuestro de que efectivamente a mí lo que se hizo ese día, y como ha manifestado también la defensa técnica del señor Castillo Terrones aquí en la audiencia, se habría cometido más bien en contra de su patrocinado un atropello, porque se le ha, utilizando armamento por los efectivos policiales, habrían intervenido incluso no solamente perjudicándolo al señor Castillo Terrones, sino también manteniendo en zozobra a sus menores hijos y a su familia. Eso es falso, señor magistrado. Todos conocemos lo ocurrido el día 7 de diciembre del año 2022 y efectivamente las declaraciones de los señores coronel y general al que hace referencia en su escrito el señor Castillo Terrones, que han sido recibidos efectivamente también con posterioridad a la fecha en que se impuso la medida coercitiva. Uno de ellos, el coronel, manifiesta que por orden del general Licetti Salazar, a quien le habría informado que Castillo Terrones se dirigía a la embajada de los Estados mexicanos, entonces recibió la orden de parte del general Licetti Salazar para que lo intervenga, para que lo detenga en flagrancia delictual. Y esa versión es corroborada por el propio general Iván Licetti Salazar, quien el 8 de febrero del año en curso ha depuesto su declaración ante la Fiscalía Suprema y ha manifestado que efectivamente ordenó al coronel Ramos Gómez, al momento en que le fue comunicado que había dispuesto Pedro Castillo Terrones ser conducido a la Embajada de México, que proceda a la intervención. Entonces, estas declaraciones, por el contrario, corroboran que en efecto, en el momento de la intervención en flagrancia delictual, el señor se daba a la fuga y pretendía ser asilado en la Embajada de los Estados mexicanos, a donde había pedido y ordenado se le conduzca por el vehículo oficial que en ese momento lo trasladaba. El señor dice: oiga, nadie se fuga en patrullero ni con policías en actividad. Tenemos que decir, señor magistrado, que no podemos olvidar las situaciones de nuestra historia recientes. Ha habido un señor presidente también en actividad que utilizando un avión presidencial se dio a la fuga. Entonces no podemos minimizar la actividad realizada por Pedro Castillo Terrones aquel día 7 de diciembre del 2022. Debemos indicar también que no solo el artículo 283, que es una norma legal, obliga a que al solicitar la cesación de la prisión preventiva tienen que existir nuevos elementos de convicción que demuestren que efectivamente concurren o no subsisten los motivos que determinaron en su momento la imposición de la medida coercitiva. Pero, sin embargo, nosotros hemos advertido que durante la tramitación de la formalización de la investigación preparatoria y la investigación preparatoria en sí, no ha presentado la defensa técnica de Castillo Terrones ningún acto de investigación que debiera de realizarse para efectos de disminuir la intensidad de aquellos elementos de convicción que fueron valorados en su oportunidad, tanto por su despacho supremo como por la Sala Suprema Penal Permanente, para determinar y confirmar la prisión preventiva impuesta. Así también debemos indicar que la jurisprudencia nacional también reconoce que es necesario que la parte
que pretende solicitar el cese de la prisión preventiva tenga que actuar elementos de convicción de fuerza suficiente que tengan que disminuir la potencialidad de aquellos que fueron evaluados originalmente al momento de la imposición de la medida. Así tenemos la apelación 194 del 2022 Cañete, que ha emitido la Sala Penal Permanente en el fundamento 7, señala, teniendo en cuenta los alcances de la casación 391-2011 Piura y 759-2021 Cusco, entre otros, señala, por tanto, si no se actúan nuevos elementos a los que se actuaron no fueron o los que se actuaron no fueron de fuerza suficiente para aquel propósito, no podrá cesar la prisión preventiva. Y en otra parte indica, sin duda, si se impone como requisito la incorporación de nuevos elementos de convicción, estos deben ser posterior a la decisión de la prisión preventiva. Además, se ha precisado en el mismo que esos nuevos elementos de convicción deberán ser legítimamente aportados por la parte solicitante. Entonces, señor juez, no solamente, si bien el Ministerio Público tiene la carga de la prueba, en el caso de la solicitud de cese de la prisión preventiva o para efectos de una evaluación de oficio por su despacho, tiene que haber una actividad de la parte, de las partes procesales a fin de que se actúen los elementos actúen los actos de investigación que permitan conseguir elementos de convicción que desvirtúen o bajen en intensidad aquellos que fueron utilizados al momento de la imposición de la prisión preventiva. Nosotros tenemos que decir, por el contrario, que la actividad realizada por el Ministerio Público durante todo este tiempo, al que se ha hecho referencia también por la defensa por técnica de Castillo Terrones, en efecto ha tenido una nutrida actividad durante todos estos meses transcurridos desde la imposición de la medida coercitiva. Y se han actuado, habiéndose emitido incluso 17 disposiciones, además de un gran número de providencias en los que de impulso procesal se disponía la actuación de diferentes diligencias y de diferentes actos de investigación. Tenemos que se ha recabado como actos de investigación y finalmente que son nuevos elementos de convicción, que con fecha 21 de junio del 2023 el señor Salatiel Marrufo Alcántara se ratificó en las indicaciones efectuadas contra el exmandatario Castillo Terrones brindadas el 7 de diciembre del 2022 ante la Subcomisión de Fiscalización. Además, tenemos las declaraciones a las que hemos hecho referencia del coronel y del general que han intervenido al señor en flagrancia delictual, como se ha precisado. Tenemos también que con fecha 12 de julio del 2023, el exministro de Defensa Daniel Barragán Coloma ha revelado que renunció a dicho cargo debido a las constantes presiones que recibía por parte también del investigado Aníbal Torres Vázquez, en presencia del exmandatario Castillo Terrones, para disponer de las Fuerzas Armadas e ingresar tanques y tanquetas en la ciudad de Lima, hecho que comunicó a los jefes de las instituciones armadas antes de hacer pública su renuncia. Tenemos el oficio número 173-2023 de fecha 13 de marzo del 2023 que se ha recabado por las que se han recabado las copias de los registros de visitas a las instalaciones de la presidencia del Consejo de Ministros a cargo de la empresa de seguridad Corporación Barum S.A.C., en la que consta que el día 7 de diciembre del 2022, entre las 9 horas y 9:38, el exmandatario Castillo Terrones estuvo en la PCM. Indicó que revelaría que cuando el señor Salatiel Marrufo Alcántara declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el investigado Castillo Terrones estaba en la PCM junto a Aníbal Torres Vázquez y a Chávez Chino, quien llegó a los pocos minutos a la PCM. Y al tener conocimiento de las graves indicaciones en su contra, se habrían trasladado inmediatamente al despacho presidencial para organizar la ejecución del delito de rebelión.
Tenemos también las visualizaciones de las cámaras de videovigilancia que registraron los ingresos al despacho de la presidencia el 7 de diciembre del 2022, evidenciándose movimientos por la puerta de decanes, ingresos de los investigados Huerta Oliva, Sánchez Palomino, entre otros. También tenemos la visualización del video completo y sin edición del mensaje a la nación del expresidente Castillo Terrones, proporcionado por el Instituto Nacional de Radio y Televisión, en el que se ha podido apreciar la conducta de los investigados Castillo Terrones, Chávez Chino, en la organización y dirección del mensaje a la nación que propaló ese día 7 de diciembre del 2022. Asimismo, se ha recabado con el acta fiscal de fecha 13 de marzo del 2023 el reportaje denominado Histórico Video minutos antes del golpe de Estado. Pedro Castillo dirigiendo junto a Betsy Chávez dentro del despacho. Esto ha sido propalado mediante el reporte periodístico de Panorama. Asimismo, tenemos la declaración testimonial de Luis Stipo Motkovich Lazarte, exedecán del ahora expresidente Castillo Terrones, a quien se le puede apreciar acomodándole la banda antes del mensaje a la nación en el video señalado anteriormente. Asimismo, hemos recabado otros elementos de convicción para sostener el alzamiento en armas. Tenemos las declaraciones del general del ejército Walter Horacio Córdoba Alemán, tenemos las declaraciones también del jefe de Estado Mayor General del Ejército David Guillermo Ojeda Parra, del ex ministro de Defensa Daniel Hugo Barragán Coloma. Asimismo, la declaración de Lina Sánchez Camada, ex secretaria del ministro de Defensa. Tenemos también la declaración del exministro de Políticas para la Defensa del MINDEF, Andrés Eduardo Salas Jaén, del coinvestigado de Castillo Terrones, el señor Huerta Olivas. Tenemos también la declaración de Eder Antón Infanzón Gómez, quien fue personal policial operativo de la UCPNP en el perímetro del Congreso de la República el día 7 de diciembre del 2022 y que recibió la orden del jefe de la 7ª Región Policial de Lima para que el personal policial impida el ingreso no solo de los congresistas, sino de cualquier persona al recinto del Congreso de la República. Y así también tenemos las declaraciones de las congresistas que fueron impedidas para ingresar al Congreso de la República a ejercer sus funciones. Entre otras declaraciones, tenemos también declaraciones que sostienen la intención de modificar el régimen. Así se ha recibido y tenemos un video completo y sin edición del mensaje a la nación del expresidente Castillo Terrones, proporcionado por el Instituto Nacional de Radio y Televisión en el reportaje de fecha 13 de marzo del 2023, denominado Histórico Video minutos antes del golpe de Estado de Pedro Castillo junto a Betsy Chávez dentro del despacho presidencial. También tenemos elementos de convicción para sostener la intervención de otros investigados en el delito de rebelión. Las cámaras de videovigilancia que registraron los ingresos al despacho presidencial el día 7 de diciembre del 2022, evidenciándose los movimientos que se registraron en las puertas de los edecanes y en el Salón Dorado. También tenemos otros elementos de convicción que van a demostrar la pretensión de perpetrar el delito de rebelión. Entre ellos tenemos la declaración de Walter Horacio Córdoba Alemán, de David Guillermo Ojeda Parra, de Daniel Hugo Barragán Coloma, que han revelado que Castillo Terrones y Torres Vargas ejercían presiones para que ingresen tanques y tanquetas a la ciudad de Lima. Asimismo, tenemos la declaración, como ya se ha indicado anteriormente, de la testimonial de Lina Sánchez Camada, ex secretaria del ministro de Defensa. Y tenemos también la declaración de Andrés Eduardo Salas Jaén. Le queda un minuto, doctora. Muchas gracias, señor. En todo caso, solamente para terminar diciendo,
pese a que se han recabado todos esos elementos de convicción, no existe ningún elemento de convicción que permita establecer que los presupuestos que dieron lugar a la imposición de la pena privativa de la libertad se han desvanecido. Y por el contrario, se han consolidado con todos los elementos de convicción que ahora hemos dado cuenta a su despacho. Asimismo, y existen, también tenemos que decirlo, existen aún varias diligencias que realizar entre peritajes forenses, levantamientos del secreto de las comunicaciones, entre otras diligencias, realizar también el tráfico de llamadas por el perito especializado. Quedan pendiente abundante documentación que revisar, que recabar también para efectos de consolidar la tesis del Ministerio Público. Estando a los fundamentos expuestos, este despacho supremo ha demostrado que la defensa del investigado Castillo Terrones no ha aportado ningún elemento de convicción que dé cuenta que efectivamente a la fecha habrían desaparecido los presupuestos que dieron que motivaron la imposición de la prisión preventiva, y por tanto solicito se declare infundado el cese de la prisión preventiva y en caso se trate de una revisión de oficio se dé porque continúe la prisión preventiva dispuesta por su despacho y confirmada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, dado que no se han enervado los elementos de convicción que existieron al momento de la imposición de la medida y por el contrario se han consolidado los mismos. Muchas gracias, señor Juez Supremo. Gracias, doctora. A la Procuraduría le voy a dar 4 minutos, ¿ya? Está bien, doctor. Vamos a ser puntuales, agregando algunos argumentos, además de lo ya señalado por la Fiscalía. Míreme, doctor, señor, el decreto legislativo 1585, que ha sido invocado por la defensa técnica, en el fundamento 8, que trae a colación y entre otras modificaciones que trae este decreto legislativo, tiene como fundamento de creación este decreto legislativo la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional número 3248-2019, más conocido como caso Yoshiyama Tanaka, en donde se dispone que cada 6 meses debe ser revisada la prisión preventiva por la naturaleza propia de esta medida cautelar. Esta es la naturaleza propia de este decreto legislativo, que ya venía como jurisprudencia, pero se acotó ya en un decreto legislativo que ha sido invocado por la defensa técnica. Ahora, ¿qué ha dicho la Corte Suprema? ¿Qué ha dicho la Sala Suprema en atención a esta sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el caso Yoshiyama Tanaka? Hay dos sentencias de la Corte Suprema de la Sala Penal Permanente, que es la casación 530-2023 y la apelación 292-2023 Corte Suprema. ¿Por qué la traigo a colación? Porque la Corte Suprema, por ejemplo, en el caso de la casación 530-2023 Piura, en el fundamento 6º dice que la revisión de oficio, a diferencia de la cesación de parte, no opera en todos los casos. Hay 2 fundamentos únicos por la cual solamente puede operar la revisión de oficio de una cesación de prisión preventiva. Y lo dice en el fundamento 6º. Dice, primero, solamente opera en la naturaleza propia de esta sentencia del caso Yoshiyama Tanaka, que es el fundamento propio de este decreto legislativo 1585, fundamento 6º de esta casación que dice a colación, solamente opera, primero, cuando el prisionero no lo hubiera pedido, que no es el caso, o cuando la Fiscalía o la Procuraduría Pública no lo hubiera pedido, primer supuesto. Segundo supuesto, o cuando evidentemente el juez de investigación preparatoria, que quien sabemos no lleva la investigación como el antiguo código, el quien investigaba, sancionaba en el proceso sumario, el juez evidentemente de manera palpable advierta que existen elementos nuevos que adviertan que los elementos que sirvieron para la dación de la medida cautelar, que es la prisión preventiva, se hayan eliminado. Y evidentemente, además, o cuando ya haya cesado esta medida cautelar. En estos 2 supuestos nomás opera, dice la Corte Suprema, según esta casación. Y además, y esta es una casación nueva, por cierto, es una casación de fecha 26 de octubre del 2023. Y la Corte Suprema lo ratifica otra vez, en atención justamente
a esta sentencia del Tribunal Constitucional, caso Yoshinada Tanaka, que es el fundamento justamente de este decreto legislativo de 1585, traído a colación por la defensa técnica. Y aquí la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en esta resolución numerada 292-2023, Corte Suprema, en el fundamento 17, página 10, señala lo mismo y reitera los mismos requisitos en cuanto dónde o en qué caso debería operar la cesación de prisión preventiva de oficio, que es la distinta a la de parte. E incluso aquí ratifican los dos requisitos, dice, solo opera primero en cuanto evidentemente el imputado no lo va a pedir por situaciones de vulnerabilidad, y dos, en cuanto el juez materialmente sea evidente que los elementos que sirvieron para la dación de esta medida cautelar hayan fenecido o hayan cesado ya esta prisión. E incluso dice, este es el sentido de la cesación de oficio, porque además, porque el legislador le concedió al investigado cuantas veces él considere pertinente la solicitud de esta institución jurídica, cuando así considere, bajo una argumentación jurídica correcta, que se han fenecido los elementos de convicción o los elementos que sirvieron para esta medida cautelar gravosa. Por estas consideraciones, señor magistrado, en atención justamente al tiempo que nos ha dado, y solamente para agregar un puntito más, en este caso, me he tomado el trabajo de acotar cuántas diligencias han sido programados en esta investigación, y han sido programados desde la fecha, desde diciembre del año pasado, 551 diligencias, llevados a cabo 222 diligencias, e incluso las que no se llevaron a cabo no fue por culpa del Ministerio Público ni por la Procuraduría en que estamos en todas las diligencias, sino fueron por inconcurrencia propia de los elementos de convicción que se han sido citados. Por estas consideraciones, señor magistrado, y en concordancia con los otros elementos también acotados por el Ministerio Público, solicitamos pues que se desestime el petitorio de la defensa técnica en atención a los argumentos señalados por la Procuraduría. Gracias. Doctor Llerena tiene 6 minutos para la réplica. Gracias, magistrado. Es indignante para esta defensa escuchar algunas argumentaciones de parte de la Fiscalía, que teniendo conocimiento, magistrado, de que mi patrocinado en calidad de presidente de la República, elegido por más de 9 millones de personas, al momento de la detención tenía inmunidad de arresto e inmunidad de proceso. Eso es irrebatible, magistrado. También es irrebatible lo que yo le señalaba, magistrado. Es irrebatible el artículo 118, inciso 7, que los mensajes a la nación tienen que estar aprobados por el Consejo de Ministros. No hay esa acta. Han hecho 551 diligencias, magistrado. En esas 551 diligencias no han podido probar nada. Estamos en punto muerto, magistrado. Mi patrocinado se merece que esté aquí detenido más de un año. No, pues, magistrado. Rebatir, magistrado, el Ministerio Público insiste en la declaración del general Walter Alemán, en la declaración del general Gómez de la Torre. Ninguno de los dos comandantes generales de la policía, del ejército, han señalado de que mi patrocinado los ha llamado y les ha dicho que se vayan a levantar en armas. No, señor, ha transcurrido un año. No ha dado ningún tipo de orden. Yo no sé de dónde saca esas órdenes la señora fiscal. Ahora, habla demasiado. Salatiel Marrufo. Está obsesionada con Salatiel Marrufo. Magistrado, el día 8 de diciembre, el señor Harvey Colchado, en radioprogramas del Perú, yo he hecho la transcripción anoche, toda la noche, magistrado, ¿ya? En el video ha señalado lo siguiente, que Harvey Colchado le dictaba las respuestas al señor Salatiel Marrufo. Entonces, hay una manipulación, una coacción de parte de este efectivo policial para crear una serie de procesos. 551 diligencias y no se puede probar nada. Ahora, magistrado, dice que aún subsisten los elementos. Quiero irme a un elemento súper importante de la Constitución. Por eso pido la aplicación del interés difuso en base al artículo 51 de la Constitución y el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
que dice, ante una discrepancia de dos normas, entre una norma ordinaria y una norma de carácter constitucional, se prefiere la norma constitucional. Yo lo estoy pidiendo la aplicación. Y mire, magistrado, en el error que le han hecho incurrir desde mi perspectiva respetuosamente. El artículo 100 te regula el antejuicio, ¿ya? Pero el artículo 100 no te señala que tú que al presidente de la República lo pueden detener. Dice lo siguiente. Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años o destituirlo de la función sin perjuicio de cualquiera de las otras responsabilidades. Segundo párrafo. El acusado tiene el derecho en este trámite a la defensa por sí mismo y con la asistencia de su abogado ante la Comisión Permanente. En caso de resolución acusatoria, eso es importante, en caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación formula la denuncia ante la Corte Suprema en un plazo de 5 días. 5 días, magistrado. Y las audiencias se han hecho en un solo día. El día 12, el día 13. Y la norma te dice son 5 días, te dice la Constitución. Y señala después, dice, el vocal supremo abre instrucción correspondiente. Acá no dice mandato de detención. Acá no está señalando de que lo vayan a detener. Ahora, el invento, porque eso es un invento del delito de rebelión, sedición, conspiración, abuso de autoridad contra la tranquilidad pública, son delitos inexistentes, son delitos inocuos, son delitos imposibles, como dice Eugenio Raúl Zaffaroni. En ese sentido, señor magistrado, también debo señalar, ¿no?, que estos días, así como la señora fiscal está arguyendo hechos que no tienen nada que hacer con esta investigación de rebelión, el juez Chávez Tamariz ha emitido una resolución en el caso Valquiria, de fecha 25 de noviembre, en el cual determina que la fiscal de la Nación pertenecería a una organización criminal. Ahora, magistrado, eso no está bien lo que yo estoy diciendo, pero ¿sabe qué? Así como la fiscal utiliza argumentos y en sus 551 diligencias no ha podido probar nada, ni de rebelión, ni de conspiración. Para el delito de rebelión, magistrado, para la materialización se requiere alzamiento en armas. ¿En qué momento se ha levantado mi patrocinado? Para la conspiración se necesitan 2 o más personas. Estamos señalando que mi patrocinado ha dado un discurso. Perfecto, sí lo ha dado, dentro de las políticas generales de gobierno del artículo 118, inciso 3 de la Constitución. Habría ejercicio regular del derecho, por tanto. Teniendo inmunidad de arresto y inmunidad de proceso, se le retiene ilegalmente a mi patrocinado. Se le detiene con fusil. Se le ha afectado a su familia, a sus padres. Su padre está delicadísimo de salud por esa situación y sus hijos sufriendo en México. Y mi patrocinado no puede hablar ni siquiera con su esposa. Magistrado. Por último, voy a invocar 2 hechos irrebatibles, magistrado. El expediente. Como la Procuraduría también sacan expedientes, nosotros le estamos diciendo por un principio pro in persona, pro hominem. Se han emitido 2 sentencias del Tribunal Constitucional, la 4780-2017, acumulada al 502-2018 en el caso de Moisés Ollanta Humala Tazo. En estos casos, magistrado, en este caso en específico, se le ha dado la libertad a Ollanta Humala Tazo, el Tribunal Constitucional. Y ellos tenían delitos más graves, de 36 meses, mi patrocinado tiene 18. A Keiko Fujimori, por haber recibido casi $7 millones, está en libertad. ¿Cuál es la diferencia, magistrado? Que no puede probar con sus 551 diligencias, no puede demostrar nada el Ministerio Público. No es que no subsistan los elementos. Yo le estoy señalando que es un hecho de una interpretación de carácter, desde mi punto de vista, arbitrario, lo que ha sustentado el Ministerio Público. Y mi patrocinado está detenido sin que se le haya levantado la inmunidad de arresto y de proceso. Solamente pido la libertad, magistrado, para mi patrocinado y que le den el uso de la palabra para que pueda, en todo caso, hacer un alegato final, por favor, de mi patrocinado. Al final. Doctora Mesa, tiene 6 minutos. Muchas gracias, señor juez supremo. Solamente para mencionar, insistimos que las alegaciones realizadas por la defensa técnica del señor Castillo son argumentos de irresponsabilidad, que no es la etapa
para hacerlas valer. En todo caso, llegará a la etapa, en el caso supuesto de juzgamiento, en que se podrán valorar todos los elementos, todas las pruebas que se actuarán en su momento y los elementos de convicción que se determine también en su momento. Estamos, sin embargo, aquí en una audiencia de cese de prisión preventiva o revisión de oficio de la prisión preventiva impuesta a Castillo Terrones, y ha presentado la defensa técnica de Castillo Terrones 2 escritos. En los 2 escritos está solicitando, pretendiendo desnaturalizar esta audiencia, la realización de la visualización de 3 vídeos. Dice que son elementos que nos van a permitir esclarecer los hechos. Debe de hacer valer en todo caso su derecho en el proceso correspondiente y no en esta audiencia a la que hemos sido convocados por su despacho para revisar si subsisten o no los elementos de convicción que en su momento fueron valorados para imponer la prisión preventiva. De otro lado, tenemos que indicar que las constancias domiciliarias de domicilio real ya fueron valoradas oportunamente al emitir tanto su despacho el auto por el que dispone la prisión preventiva y confirmado por la Sala Penal en la resolución emitida en la apelación 256-2022, en el que, dicho sea de paso, también realizando una interpretación sistemática de la ley 31.118, se ha pronunciado respecto de la inmunidad de arresto y de la inmunidad que le asiste en todo caso al señor Castillo Terrones, que debemos en todo caso revisar si ya lo hemos olvidado. En el fundamento sexto, numeral 3, ha indicado, ha precisado esta resolución de apelación en la 256-2022, que no hay inmunidad de arresto o imposibilidad de detención en flagrancia delictiva atribuida a un alto funcionario. Por lo demás, reiteramos, señor Juez Supremo, y solicitamos a su despacho que, habiendo dado cuenta de nuevos elementos de convicción que por el contrario fortalecen los que fueron evaluados al momento de imponer la medida coercitiva, que se declare la subsistencia de los presupuestos que dieron lugar a la imposición de la medida de coerción de prisión preventiva contra Pedro Castillo Terrones. Muchas gracias, señor Juez Supremo. Gracias. ¿Algo más por la Procuraduría? Tiene un par de minutos. Sí, doctor Sucinto. Nuestros argumentos antes señalados, doctor, señor Juez Supremo, por un tema de predictibilidad, consideramos pues que ya la Corte Suprema ha señalado cuándo procede la cesación de prisión preventiva, que en este caso nos acontece de oficio. Y en estos 2 supuestos que señala en 2 sentencias la Corte Suprema del mes de octubre de este año y del mes de noviembre de este año, donde la cual la ratifica, no se cumple en la presente postulado del investigado, la defensa del investigado. Por tanto, debe ser incluso desestimada. Y además queríamos señalar que esta es una investigación que no se ha quedado paralizada. Se han llevado actos de investigación que hasta el momento, inclusive se han llevado actos de investigación para recabar y llevarse a cabo el descubrimiento de la verdad, y consideramos, en coincidencia con la Fiscalía, que persisten todavía los actos de investigación o los elementos de investigación que sirvieron para la adhesión de esta medida cautelar. Gracias. Señor Castillo, le voy a dar 3 minutos. Gracias, señor juez. Muy buenas tardes. Señor juez, estoy más de un año injustamente detenido, injustamente encarcelado. El pueblo que me ha elegido, más de 9 millones de peruanos, para representarlos y conducirlos. Sin embargo, todo un plan estratégico con anticipación, en colusión con hoy en día la líder de una presunta organización criminal, ha venido sustentando no solamente mi prisión, sino la que planificó también
parte de mi vacancia. ¿Qué más pruebas, señor magistrado? ¿Qué más pruebas tenemos? Acá la tengo a la mano y el Perú debe conocerla. Por eso pido, señor magistrado, señor juez, de que se dicte mi libertad toda vez de que yo fui detenido siendo presidente de la República en ejercicio. Tenía inmunidad presidencial. He sido detenido arbitrariamente con fusil en mano, eso lo conoce todo el país. Han atormentado a mi familia. ¿Qué diría usted, señor juez, si saliendo de esta audiencia afuera le detiene con fusil en mano y le apuntan a su hija y a su esposa, a toda su familia? Y cuando usted pregunte por qué la detiene, no sabe por qué no hay una denuncia previa, no sabe por qué la detienen, y siendo una autoridad que goza de inmunidad. ¿Qué sería, señor juez, que siendo presidente de la República, por mandato, que el día de hoy, a estas alturas, a un año, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas acaba de manifestar que fue la fiscal de la Nación en ese entonces la que le llamó al Comando Conjunto para ver y coordine con la policía para mi arresto, coludido con el Congreso de la República? Este Congreso que no le representa y no le sirve al país, que tiene el 6% de aprobación. Este gobierno que ha implementado cosas a espaldas del país, que no representa al país. Mire cómo está el día de hoy el Perú. ¿Por qué? Pero estamos hablando, señor Castillo, estamos hablando de su específicamente, preventiva. No se desvíe. En ese marco, señor juez, es ilegal e inconstitucional y arbitraria mi detención. Hasta el día de hoy estoy demostrando de que a través de mi defensa que había sido un abuso con lo que se ha cometido. Hasta el día de hoy incomunicado con mi familia. Hasta el día de hoy estoy demostrando de que jamás tuve la intención de fugarme del país y no me fugaría, porque mi lugar de origen es allá en Chota. Volveré a ser maestro de aula. Ahí está mi escuela, ahí está mi familia, ahí está mi casa. Ahí está mi domicilio. Yo no tengo paraísos fiscales. Yo no robé. Yo no tengo mansiones, no tengo playas. Lo único que tengo es mi familia y por eso estoy acá injustamente y pido por favor de que se corrobore lo que mi defensa el día de hoy ha sustentado. Muchas gracias, señor. Gracias, doctor. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa sobre una revisión de la prisión preventiva sobre la base del decreto legislativo 1585, así como los argumentos de la Fiscalía, quien solicita que se declare infundada y así de Procuraduría, así como las palabras del diputado, se va a expedir la resolución en el plazo de ley y se notificará. Muchas gracias y vamos a continuar con la audiencia en 3 minutos, ¿ya? Con la siguiente audiencia suya también. Gracias, hasta luego.